Continuando con nuestro ejercicio de regresión lineal múltiple, luego de obtener la ecuación de regresión, vamos a calcular algunos de sus elementos, como lo son el coeficiente de correlación múltiple, este coeficiente R, el cual a través de la expresión que estamos observando lo vamos a obtener. Aquí se sigue para su análisis la misma observación de criterios que ya hicimos en el análisis de regresión simple. Recordemos que puede haber una correlación fuerte, una correlación buena, una correlación débil y valores en los cuales definitivamente no existe la correlación. Son los criterios para el análisis de acuerdo al resultado que nos da el coeficiente de correlación de Pearson, que es la R que estamos ahí observando. Como podemos ver, está compuesto ya de los parámetros de la ecuación de regresión. Aquí está el beta sub 0. Aquí iniciaría la secuencia con beta sub 1 y se extendería para todos los demás betas con los que cuente el ejercicio. Y finalizaría con esta expresión que en la parte del numerador, n por la media de y al cuadrado. En el denominador tendríamos la sumatoria de y cuadrado y nuevamente le restamos esa expresión n por la media de y al cuadrado, todo eso dentro de la raíz cuadrada, y recordemos que este coeficiente siempre nos debe dar un valor entre menos 1 y 1. Otro elemento, otro análisis que vamos a realizar es el de los residuales. Esto va a ser simplemente la diferencia entre los valores de y originales y los que obtenemos a través de la y pronóstico. En el caso del análisis de regresión simple se hace un solo gráfico de y contra de la diferencia de y menos y pronóstico contra la variable x que tenemos, y aquí en el caso del modelo de regresión múltiple lo debemos hacer contra cada una de las variables x. Por eso tenemos acá, se realiza el gráfico tanto para x1, para x2 y bueno, de ahí en adelante todas las demás variables que compongan al modelo. Vamos a calcular el error estándar a través de esta expresión. Recordemos que esta k que aparece aquí en el denominador también varía a la cantidad de variables x que tenemos, ya la hemos trabajado. Y aquí en el numerador tenemos la diferencia de los valores de y menos los y pronóstico elevados al cuadrado en sumatoria. Y vamos a calcular el coeficiente de determinación, que lo podemos hacer a través de cualquiera de estas dos expresiones, ¿sí? Con cualquiera debemos llegar al mismo resultado. Simplemente como ejemplo lo estaremos corroborando. Bien, ya tengo aquí en la hoja de cálculo la continuidad del ejercicio. Vamos con el coeficiente de correlación. Ya tenemos la ecuación de regresión. Aquí está, que la calculamos en el video anterior. Y aquí me traje su fórmula correspondiente. Vamos a ver entonces qué nos haría falta. Aquí iniciamos con beta sub 0, ya lo tenemos. Nos piden multiplicarlo por la sumatoria de y, la sumatoria de y ya la tenemos. Luego viene esta secuencia que aquí inicia como beta sub i por la sumatoria de x sub y se extiende hasta la cantidad de parámetros y variables que tengamos. O sea que para este caso que estamos trabajando con 2, quiere decir que aquí iría beta sub 1 por la sumatoria de x1 por y. x1 por y ya lo tenemos acá. Luego seguiría beta sub 2 por la sumatoria de x sub 2 por y, que también lo tenemos acá. Y aquí tenemos los beta, por lo tanto, estos valores ya los tenemos. Luego me dicen que le reste la n, sabemos que es 5, y eso debe ir multiplicado por la media de y al cuadrado. De modo que la única operación que me haría falta sería la media de y, que muy fácilmente lo vamos a calcular. Vamos a crearle aquí
una columna. Bueno, la media de Y, de hecho, la podemos agregar por símbolos. Podemos dar aquí en insertar, la pestaña insertar, y aquí en símbolos hay una expresión. Bueno, yo la tengo aquí a la mano, ¿sí? Aquí está la Y barra. La pueden buscar fácilmente con el código de carácter 04EE. ¿Sí? Recuerden que esto es simplemente para tener el orden correcto en la visualización de nuestros elementos. Entonces le doy a insertar y ahí pues tengo el Y barra, que es la media de Y. La calculamos simplemente con la función promedio. Digitamos igual, digitamos promedio. Ahí está. ¿Sí? Que nos quede así en mayúscula, paréntesis abierto. Simplemente seleccionamos los datos de Y, cerramos paréntesis, enter, y ahí tenemos que la media de Y es igual a 5.4. En el denominador necesitamos la sumatoria de las Y cuadradas, no la tenemos, entonces de igual manera vamos a agregarle aquí una columna donde vamos a calcular esas Y cuadradas. Entonces vamos a digitarle aquí Y2, este 2 lo dejamos como superíndice para que nos recuerde que esta es la operación al cuadrado. Ahí está. Y vamos a programarlo. Entonces en la primera celda de esta columna digitamos el igual, tomamos el valor de la primera celda de Y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí? Recuerden que si no consiguen este símbolo como tal, pues simplemente pueden multiplicar la celda por ella misma. Ahí está. Para obtener los demás valores simplemente arrastramos y como me lo piden en sumatoria, le damos en autosuma y ahí obtenemos su valor. Y ya con esto tendríamos prácticamente todos los elementos que necesitamos para calcular ese coeficiente de correlación. Muy bien, entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a escribir por acá la R minúscula. Y vamos a hacer el reemplazo manteniendo aquí las reglas de Excel, es decir, el uso correcto de los paréntesis. Bueno, vamos entonces a estructurarla. Como todo se encuentra dentro de la raíz cuadrada, la primera función que vamos a buscar es precisamente la función de raíz cuadrada de Excel, que se llama raíz. Vamos a recordar digitar primero siempre el igual, raíz. Ahí está, la activamos, que nos quede de esa manera, mayúscula, paréntesis. Vamos a abrir otro paréntesis para ir ingresando la información del numerador y vamos a hacerla de igual manera señalando la celda donde están los valores correspondientes. Entonces, por ejemplo, iniciamos con beta sub 0. Voy a señalarle aquí donde tengo el valor calculado anteriormente de beta sub 0. Ahí está. Por la sumatoria de Y. Entonces le marco la celda donde está la sumatoria de Y que calculamos. Ahí está el 27. Más. Ahora vendría la secuencia. Beta 1. Entonces le marco aquí donde está la celda con el valor de beta 1. Por la sumatoria de X1 por Y. Que la tenemos aquí, el 383. Le marco entonces esa celda. Siguiente va a ser entonces, de acuerdo a la secuencia, va a ser el beta sub 2. Le marco aquí la celda del beta sub 2 por X sub 2 por Y, la sumatoria de X sub 2 por Y, que la tenemos acá, el 451. Le marco esa celda. Listo, ahí estaría este pedacito de los puntos suspensivos.
Si tuviéramos más variables, x3, x4, x5, así sucesivamente, pues tendríamos que realizar esas operaciones y mantener la secuencia. Luego viene menos n, sabemos que n es 5, y esto debe ir multiplicado por la y al cuadrado, por la media de y al cuadrado, que va a ser aquí el 5.4, y lo elevo al cuadrado. Aquí vuelve y juega lo que he venido resaltando. Si no consiguen fácilmente sacar este símbolo, pues deberían colocarlo multiplicado por el mismo. Es decir, en este caso, la media de y yo la tengo en la celda I2. Perfectamente aquí pues le puedo colocar nuevamente por I2, y ese sería lo mismo que elevar al cuadrado, ¿no? Bueno, ahí ya tendría todo el numerador. Voy a cerrar entonces con paréntesis y vamos a colocar el denominador. Entonces, dividido, acá el slash, abrimos otro paréntesis y me piden la sumatoria de y al cuadrado, que es esta última que obtuvimos. Entonces vamos a marcarle esa celda donde obtuvimos el 151. Le vamos a restar n, es decir 5, nuevamente por la media de y al cuadrado. Entonces 5 por la celda donde tengo la media de y la elevo al cuadrado. Listo, ahí cierro paréntesis. Con eso estaría garantizando la división, y cierro otro paréntesis para incluir todo dentro de la raíz cuadrada. Ahí está. Esa sería la operación realizada aquí en Excel, de acuerdo a lo que nos pide la expresión que observamos para el coeficiente de correlación. Sabemos que nos tiene que dar un valor entre -1 y 1. En caso de que no sea así, pues quiere decir que estaría incorrecta nuestra operación. Vamos a darle finalmente Enter y observar qué valor nos arroja. Bueno, ahí está. Nos da un valor de 0,69, aproximadamente un 0,7. Y con eso miraríamos de acuerdo a los criterios qué lectura le daríamos o qué interpretación le daríamos a ese coeficiente de correlación de acuerdo a los criterios que ya manejamos anteriormente desde el análisis de regresión simple. Este valor pues alcanzaría a quedar dentro del intervalo de buena, es decir, aquí alcanzamos a concluir que tenemos una correlación buena. Y de esa manera es que calculamos la correlación, es decir, calculamos el coeficiente de correlación y lo interpretamos de acuerdo a los criterios. Muy bien, seguiría el análisis de residuales. Para eso vamos a realizar la diferencia de los y originales menos los y pronósticos. Los y pronósticos todavía no lo hemos calculado, por lo tanto vamos a agregarle acá esa columna. Como ya tenemos nuestra ecuación de regresión, ¿sí? Aquí la tenemos planteada, pues a partir de ella, a partir de reemplazar los valores de x1 y de x2, es que obtenemos los diferentes y pronósticos. Aquí también en símbolos podemos buscarlo por insertar símbolo en el código de carácter 0176, ¿sí? 0176 en la pestaña de símbolos pueden encontrar ese símbolo exacto de los y pronóstico. Ahí está, lo inserté 2 veces, listo. Y vamos entonces a programar la ecuación de regresión para calcularla con cada uno de los valores de x1 y x2 que tenemos en nuestro ejercicio. Aquí voy a utilizar estos valores, ¿sí?, que están con todos los decimales. Recuerden que si de pronto alguien lo hizo a mano, pues estos decimales les pueden variar de pronto un poquito.
¿sí? Si hicieron ahí algún redondeo o en las operaciones correspondientes, pues no van a utilizar todos los decimales, absolutamente todos. Cuando se hace a mano, pues se busca precisamente un redondeo para disminuir la escritura de ellos, pero pues eso puede influir un poquito ahí en los valores finales, ¿no? De todos modos, pues voy a tomar los valores originales para tener el máximo de exactitud. Voy entonces a programarla. Vamos a decirle entonces que el primer valor, que es el beta sub 0, el menos 2,6666, ahí está, por el beta sub 1, el 0,444, que debe ir multiplicado por x1, ¿no? Recuerden que esta es la estructura estándar de nuestro modelo de regresión lineal. Entonces aquí es donde le damos por el primer valor que tenemos en nuestra columna de las x1, es decir, en este caso acá donde está el 13, le marcamos esa columna. Luego viene más, perdón, aquí en este es más, ¿sí? El beta sub 0 más, ahí está el más, beta sub 0 más beta 1 por x1, aquí viene entonces el beta 2, le marco aquí la celda donde tengo el beta 2, y este va multiplicado por el primer valor que tenemos aquí en la columna de x2. Listo, ese sería el planteamiento de nuestra ecuación de regresión para reemplazarla con los primeros valores de x1 y de x2. ¿Qué me faltó aquí tener en cuenta? Bueno, que como ahorita vamos a utilizar la función de arrastre, los valores de los betas deben quedar fijos, ¿sí? Necesitamos que al arrastrar, pues los valores se mantengan fijos, lo único que necesitamos que varíe son los valores de las x. Por lo tanto, aquí parándome entre la n y el número, vamos a darle F4, esta es la función de bloqueo de Excel, presionamos la celda F4, ahí vemos que se le agregan unos signos pesos, esa es la señal de que efectivamente nos está reconociendo esa operación. ¿Por qué? Porque aquí también cuenta dependiendo de la configuración que tenga el teclado. En algunos, al presionar la tecla F4, de pronto lo que sale es el volumen o el control de la luz. Cuando sea así, pues deben presionar también la tecla Fn. ¿Sí? Deben presionar Fn y F4 a la vez para que se les active de esta manera. ¿Sí? Eso ya depende de la configuración del teclado. En algunos funciona directo, así como en el mío. En otros, pues deben presionar primero la tecla Fn, que es la que activa, pues digámoslo así, las funciones que están por lo general en color azul. Y de esa manera comprueban si les salen los signos pesos, es porque ya les está reconociendo. En última, si no, pues lo podrían también digitar, ¿no? Pueden digitar ahí el signo pesos. De hecho, voy a hacer aquí el siguiente. Para bloquear el beta sub 1 lo voy a hacer digitando el signo pesos. Entonces me pararía aquí antes de la n, digito el signo pesos, ahí está, y luego de la n le digito otro signo pesos. ¿Sí? Tiene el mismo resultado. Es como si estuviera activando la función de bloqueo ahí. Y el otro que debo bloquear entonces es el F2, que es el que tengo aquí en la celda N19. Entonces lo mismo, me paro ahí, bueno, voy a darle ya directo con el F4, ahí ya me lo reconoció. Teniéndola ya programada de esta manera, simplemente damos Enter, ahí obtenemos el primer valor Y pronóstico, y para obtener los demás, como ya dijimos, simplemente arrastramos. Ahí está. Teniendo estos valores de los Y pronósticos, vamos a hacer la resta que nos pide el análisis de los residuales. Simplemente vamos a restar los Y originales contra estos que obtuvimos acá. Entonces vamos a decirle Y menos los Y pronósticos ahí está, y simplemente vamos a
programar esa resta. Entonces digitamos el igual, le marcamos donde tenemos el primer valor de la y le restamos donde tenemos el primer valor del y pronóstico. Ahí está, nos debe dar menos 0,777. Para obtener los demás, simplemente arrastramos. Ahí están, esos son los valores que obtenemos de esa operación que nos pide aquí el análisis de residuales. La idea es realizar el gráfico. Bueno, aquí en este que es simplemente pues un ejemplo, tenemos poquitos datos. Recuerden que en el campo aplicado por lo general, entre más datos tengamos, ¿sí? O por lo menos tener una cantidad más considerable de información, nos ayuda más a obtener la precisión en estos análisis de regresión, pero aquí por cuestión de operacionalidad, pues simplemente estamos tomando como referencia este ejemplo de poquitos datos, por lo tanto el gráfico de pronto no va a ser muy significativo, pero el proceso que estamos realizando es el que siempre se aplica. Entonces debemos realizar un gráfico de residuales con respecto a nuestra variable x1 y otro gráfico de residuales con respecto a nuestra variable x2. Recuerden que estos gráficos de residuales ya se utilizan para observar un parámetro de cómo están siendo los errores, precisamente al comparar los valores originales de nuestra variable y contra los que calculamos a partir de nuestra ecuación de regresión. Para construirlos, aquí fácilmente vamos a seleccionar los datos que tenemos aquí en la operación que hicimos de y menos y pronóstico. La seleccionamos y pisando control vamos a seleccionar los valores que tenemos para x1. ¿Sí? Entonces ahí pisando control para que nos queden seleccionados los dos de esa manera. Nos venimos aquí a nuestra pestaña de insertar. Aquí en la parte de gráficos, donde dice insertar gráfico de dispersión o de burbujas. Y vamos a tomar la primera opción. Ahí está. Vamos a cambiarle aquí el título. Este es entonces el gráfico residuales para X1. Y bueno, aquí tendría pues esta pequeña tendencia, por así decirlo, que por eso hacía referencia que debido a que en este ejemplo tenemos poquitos datos, pues no se hace muy significativo. En la medida que tengamos un mayor volumen de información, pues es donde podríamos observar si hay algún patrón definido que esté afectando la variabilidad de los datos. Pero por ahora, pues este sería su gráfico correspondiente. Esta es la manera como lo construimos a través de lo que nos ofrece la hoja de cálculo de Excel. Entonces vamos a dejarlo por acá. Y vamos a hacer lo mismo con el de la variable x2. Entonces nuevamente seleccionamos nuestra diferencia de y menos y pronóstico y manteniendo presionado control vamos a seleccionar la información que tenemos en la variable x2. Ahí está. Nuevamente nos venimos a insertar. En la parte de gráficos tomamos acá en los de opción dispersión, la primera de ellas. Ahí inmediatamente nos da ese gráfico. Vamos a cambiarle el título. Este sería el gráfico de residuales con respecto a la variable x2.
¿sí? Entonces nuevamente pues no se ve ahí un patrón tan definido debido a los pocos datos que tenemos, pero pues esa sería la forma como construimos el gráfico de residuales con respecto a la variable x2. Lo dejamos por acá. Y continuamos con nuestros elementos. Lo siguiente sería calcular el error estándar. Ahí observamos en la parte del numerador, requerimos de esta operación y menos y pronóstico, que ya la hicimos, pero ahora lo necesitamos al cuadrado y necesitamos totalizar su sumatoria. Y en el denominador tenemos n, ya sabemos que su valor es 5. Tenemos k, que hace referencia a la cantidad de variables x, quiere decir que sería 2, y este menos 1 que va ahí como constante. Entonces lo que nos haría falta es la expresión acá del numerador. Entonces vamos a generarla aquí en una nueva columna. Voy a copiar este y menos y pronóstico. Simplemente pues vamos a ponerlo en paréntesis. Y le ponemos ahí un 2 para elevarlo al cuadrado a través del menú fuente, superíndice. Nos quede igualita a la operación que vamos a realizar. De modo que esta diferencia ya la tenemos, son los valores que están acá. Lo único que tendríamos que hacer es elevar cada uno de ellos al cuadrado. Entonces vamos a decirle aquí igual a este primer valor y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. Nos da 0,60 el primero de ellos. Para obtener los demás simplemente arrastramos. Y como este sí lo requerimos en sumatoria, pues finalmente le agregamos la operación de autosuma. Nos queda este valor de 2,6666. Entonces muy bien, con ese ya podemos reemplazar aquí en la fórmula correspondiente el error estándar. Vamos a hacerlo aquí. El error estándar se suele representar como S mayúscula sub R. Eso pues puede variar de acuerdo a la bibliografía, de acuerdo a diferentes autores. Y vamos a reemplazar lo que nos dice la fórmula. Entonces nuevamente tenemos raíz, iniciamos con la operación de raíz. Le damos igual, digitamos raíz, la activamos, que nos quede así en mayúscula con el paréntesis abierto. Vamos a abrir otro paréntesis, ¿sí?, para programar la división dentro de la raíz y vamos a agregarle entonces ese valor que acabamos de calcular, esta sumatoria. Ahí está, dividido en n, que es 5, menos k, que es 2, la cantidad de variables x, y el menos 1, que es constante de la fórmula. Ahí cerraría paréntesis para la división y cerraría otro paréntesis finalmente para la raíz cuadrada. Damos enter. Bueno, hay aquí un error. Quiere decir que esta resta vamos a agregarla en paréntesis. Y por fuera le agregaríamos otro paréntesis. ¿Sí? Es lo que toca tener ahí presente con el orden de las operaciones en Excel, que pues debe tener un orden correcto de paréntesis o una utilización correcta de los paréntesis. Vamos a darle enter. Ahora sí,
tenemos un error estándar de 1.15, bastante bueno, ¿no? Recuerde que este error estándar, entre más bajo sea, entre más cercano a cero, nos da una buena guía de la dispersión de los datos con respecto a la línea, ¿no? Recuerden que estamos trabajando con un modelo de regresión lineal y esto nos representa la dispersión de los datos, la dispersión promedio de los datos con respecto a la tendencia lineal. Finalmente nos quedaría calcular el coeficiente de determinación, para el cual existen estas dos expresiones. Cualquiera de ellas nos debe brindar el mismo resultado, o por lo menos muy similar. Vamos entonces a realizarle sus operaciones. Si observamos aquí en esta primera expresión, necesitamos en el numerador y pronóstico menos la media y elevado al cuadrado. Esa no la tenemos, ¿verdad? No la hemos realizado. Y en esta segunda expresión necesitamos en este numerador y menos y pronóstico elevado al cuadrado, que es precisamente la misma que acabamos de hacer aquí con el error estándar, ¿no? De modo que, pues en este caso se nos facilitaría un poco más esta, ya que tenemos el numerador. En el denominador tenemos y menos la media de y al cuadrado. Esa no la hemos hecho, pero ya tenemos la media de y. Pues vamos a iniciar entonces utilizando esta segunda expresión, en la que nos haría falta solamente el denominador, donde va y menos la media de y al cuadrado. Entonces vamos a agregarle una columna más acá. Voy a copiar esto que tengo aquí, voy a cambiar este y pronóstico por un símbolo de la media de y. Aquí en símbolos, la media de y, recuerden, es el código de carácter 04EE. Ahí está, y menos la media de y al cuadrado. Vamos a hacer esa operación. Sería igual, buscamos el primer valor de y, acá está, y le restamos la media. La media la tenemos aquí, el 5.4. Acá nuevamente, como todos los valores de y se tienen que restar por esta media, pues quiere decir que este valor de 5.4 lo necesitamos bloqueado. Por lo tanto, voy a activarle ya su función de bloqueo, ahí con mi tecla F4 o con cualquiera de las opciones que mencioné anteriormente. Esto lo metemos dentro del paréntesis y lo elevamos al cuadrado. Ahí está. El primer valor nos da 1,96. Para sacar los demás, como ya tenemos la media bloqueada, podemos arrastrar. Ahí están todos los valores restantes. Y como lo requerimos en sumatoria, vamos a darle la función de autosuma. Ahí tenemos, nos da como resultado 5,2. Muy bien, entonces ya tengo la expresión del denominador que me hacía falta. Vamos a calcularlo, vamos a hacerlo aquí. Entonces, R cuadrado, este 2, entonces vamos a ponerlo acá como superíndice. Y vamos a reemplazar los valores que nos pide la expresión. Entonces primero va el 1. Entonces vamos a decirle aquí igual a 1 menos la división. Bueno, para eso abrimos paréntesis. Y como numerador tenemos y menos y pronóstico cuadrado.
Aquí está, y menos y pronóstico cuadrado, este es el valor de su sumatoria, le marcamos esa celda, dividido en la sumatoria de y menos la media de y cuadrada, que es el que acabamos de calcular acá, le marcamos ahí la celda donde está el 5.2, cerramos paréntesis y enter, nos da un valor de 0,4871. Recuerden que este coeficiente de determinación por lo general se interpreta o se expresa de una forma porcentual, quiere decir que tendríamos ahí el 48,71% aproximadamente. ¿Sí? Entonces, al multiplicarlo por 100, quiere decir que nuestro coeficiente de determinación es de 48,71%. Recuerden que a nivel interpretativo, este es el porcentaje de explicación que aportan nuestras variables X a los resultados de Y. Este pues está relativamente bajo, ¿sí? Miren que todo el restante pues es variación que afecta desde otros puntos externos. Por lo tanto, este coeficiente de determinación pues está un poco bajo. Para finalizar, vamos a calcularlo con la otra expresión. Aquí sí me haría falta la del numerador, ¿no? Esta y pronóstico menos la media de y al cuadrado no la tenemos. Entonces, simplemente por comprobación, vamos a agregarla aquí. Voy a copiar esta. Y simplemente vamos a cambiar aquí donde está la y original por una y pronóstico. Aquí está, código de carácter de la y pronóstico es el 0176. Vamos a realizar la operación. Buscamos entonces el primer valor de y pronóstico. Acá, el 4.77 menos la media. Esta media nuevamente la debo bloquear. Veamos ahí F4. Encerramos esta operación entre paréntesis. Y la elevamos al cuadrado. Ahí obtenemos su primer valor. Para los demás simplemente arrastramos. Y como lo requerimos en sumatoria, aplicamos la función de autosuma. Y ahí tendríamos el valor correspondiente de 2,53333. Bueno, muy bien, entonces vamos a armar la fórmula. Aquí está, entonces primero debe ir como numerador la que acabamos de calcular, la y pronóstico menos la media de y cuadrado. Vamos a programarla aquí. El 2.5333 dividido entre la y menos la media de y cuadrado, que es la que tenemos aquí, el 5.2. Nos quedaría simplemente así esa división. Le damos enter. Y pues efectivamente, como aquí estamos trabajando absolutamente con todos los decimales, como podrán observar, el valor es totalmente igual. Ahí tenemos el 48,71% nuevamente de coeficiente de determinación. Bueno, estos serían estos elementos que son dentro de los más generales, dentro de los más aplicados en el análisis de regresión. Nos faltaría ver otros como lo son la construcción de intervalos de confianza y predicción. Eso lo seguiremos trabajando con este ejemplo de referencia.
y el análisis de varianza, el ANOVA, que también es aplicable aquí al modelo de regresión múltiple.